El origen del mal en la raza humana, revelado por el Espíritu de Verdad Rubén López. El Espíritu de Verdad Rubén López revela el mayor de los secretos, como lo es el origen del mal en la vida de los seres humanos, mejor conocido como la caída del hombre. El Espíritu de Verdad Rubén López revela la naturaleza espiritual del verdadero Dios y Creador, al cual han mantenido culto con la única finalidad de mantener con vida este mundo de tinieblas creado por el diablo, Jehová de los ejércitos, que es la misma entidad maléfica conocida como Satanás. El mundo supuestamente civilizado que conocemos no es una creación de un Dios que sea todo amor y solo luz, en donde no exista tiniebla alguna, debido a que en la naturaleza del verdadero amor no debe de existir un opuesto que se llame odio, venganza, ira o violencia. El amor puro y sincero no debe de sufrir alteración alguna. ¿No se han preguntado alguna vez el por qué motivo muchas personas le dicen a su pareja que la aman mucho, pero después la están insultando, golpeando? ¿No se han preguntado alguna vez el por qué motivo es que no se puede amar a los semejantes de la manera de vida, o por qué motivo ese amor es gradual? Pues a las personas más cercanas se les ama con mayor intensidad que a las demás. ¿O por qué motivo es que ese falso amor por lo general es interesado, violento y egoísta? ¿O por qué motivo no somos compasivos y no sentimos amor por quienes sufren calamidades, tristezas, abandonos, pobreza, injusticias o soledades? Estas cosas suceden porque la raza humana en un pasado muy distante fue alterada a nivel genético, y es por este motivo que se dedicó a vivir una vida materialista, consumista, sin espiritualidad alguna. Estos desajustes en la verdadera naturaleza biológica es lo que ocasiona todo tipo de mal en los seres humanos. La alteración genética efectuada por entidades del espacio, a las cuales llaman dioses, ángeles o divinidades, hizo de la raza humana verdaderas bestias desquiciadas, crueles y depredadoras. Nos hicieron creer que quienes deben de ir a donde los psicólogos o los psiquiatras son tan solo unas pocas personas con ciertos desajustes psíquicos o emocionales, sin haber caído en la cuenta de que los verdaderos locos o desajustados a nivel psíquico andan sueltos, pues loca está toda la humanidad y se creen muy cuerdos. Locos son los codiciosos por las riquezas materiales que cometen toda clase de atropellos e injusticias con el único objetivo de conseguir sus objetivos. Locos y desajustados son todos los que hacen las guerras, los que odian al prójimo, los que no son misericordiosos o bondadosos, los que golpean a sus hijos o a sus parejas. Locos están quienes contaminan los ríos, mares y aires, los que destruyen las selvas y montañas, los que han realizado grandes masacres o genocidios en nombre de un Dios. Locos están quienes maltratan a los animales o los extinguen. Estos son los verdaderos locos que deberían de estar encerrados en los psiquiátricos, porque son un verdadero peligro para la raza humana y para la biodiversidad ecológica. Locos y desajustados mentales son los grandes empresarios industriales que explotan con bajos salarios a sus empleados. Locos son los gobernantes y líderes religiosos que engañan a sus ingenuos creyentes. Se podría decir que casi que toda la humanidad está loca y de remate, y se creen muy sanos y saludables a nivel psíquico. La respuesta a estos desajustes es muy simple. La locura es a nivel mental, un sistema de conciencia falso basado en un par de opuestos creado en el jardín del Edén por el genetista extraterrestre Jehová de los ejércitos, quien es el mismo diablo Satanás.
A las personas que cometen todo tipo de barbaries, atropellos, crueldades e injusticias en contra de su prójimo o de la naturaleza, jamás se les puede llamar seres inteligentes o personas cuerdas, pues estos son desajustes no propios de seres humanos espirituales inteligentes, en donde debe primar el amor hacia los semejantes, en donde debe primar la justicia y la igualdad. Esta raza que se considera racional y pensante no ha pasado de ser más que una raza animal irracional, no pensante, pues la codicia es algo brutal o salvaje, en donde el más fuerte y poderoso es el depredador de los más débiles e indefensos. De no haberse alterado la verdadera naturaleza del Homo sapiens primitivo, que de manera inicial era espiritual y no materialista consumista, este planeta estaría intacto y tan solo lo habitarían personas espirituales inteligentes y racionales, y en una tierra habitada por desajustados mentales que la están destruyendo de manera inhumana y misericordia. El sistema mental basado en un par de opuestos es el que permite que unas veces se pueda hacer el bien y otras veces se pueda hacer el mal. A este breve relato es a lo que se le puede llamar la naturaleza del mal en el hombre, y dicho mal proviene del sistema de conciencia mental basado en un par de opuestos. El mundo supuestamente civilizado en el cual vivimos no es propio de seres humanos espirituales. Las tentaciones son el pan de cada día y se encuentran por todos lados. Nos bombardean por distintos medios para que tan solo dependamos de él. El consumismo, las modas, los lujos, los placeres, los inventos, el mundo del entretenimiento, las tecnologías o las comodidades siempre son deseadas por el hombre sobre el planeta Tierra, y esto ocurre porque existe una doble naturaleza en la raza humana a partir de los episodios del Jardín del Edén. Detrás de los deseos mundanos viene la codicia y la avaricia, los odios y las venganzas, las guerras y las separaciones, pues toda esta jauría de lobos hambrientos que se hace llamar seres humanos tan solo son depredadores de los más débiles e indefensos. El codiciar los bienes materiales va en contra de lo que significa la vida espiritual. Es a través de los pensamientos positivos de los hombres exitosos, los número uno, los triunfadores y los ganadores, que se cometen los peores atropellos e injusticias. Los pensamientos positivos de esta plaga maldita dueña de este mundo es la que ha venido destruyendo a la Santísima Madre Tierra. Los pensamientos positivos junto a los pensamientos negativos es lo que hacen parte de la dualidad mental y han sido los causantes de las peores injusticias, males existentes sobre el planeta Tierra. Los pensamientos positivos de los hombres codiciosos, que se hacen llamar los triunfadores y ganadores, fueron los que talaron los árboles y destruyeron la naturaleza en todas sus áreas, contaminando los ríos, los mares y el aire, explotando y destruyendo todo lo que se encontraba en su camino, pues su objetivo de conseguir inmensas riquezas materiales siempre ha sido su prioridad, no importando cuánto mal se le haga a los demás débiles e indefensos. Los pensamientos positivos no son sinónimo de luz, de unidad o de espiritualidad. Por el contrario, son sinónimo de oscuridad, de mal, de injusticias, crueldades y de tinieblas. Los pensamientos positivos son sinónimo de codicia y de avaricia, y es la codicia por los bienes materiales lo que origina todo tipo de mal sobre el planeta Tierra. El engaño mental basado en un par de opuestos ha resultado ser demasiado creíble y muy eficaz para el diablo Jehová de los ejércitos, que es demasiado inteligente y muy astuto, pues a través de su creación mental se pueden hacer cosas muy malas, haciéndolas ver como si fueran muy buenas. La verdad es que los pensamientos positivos de los triunfadores y ganadores de la élite dueña absoluta de este mundo en realidad son pensamientos maléficos, mucho más negativos y destructivos para la raza humana y para el planeta Tierra que los mismos pensamientos negativos de las personas a las cuales llaman esta plaga maldita los fracasados o seres sin aspiraciones, porque no codician los bienes materiales, y entre ellos se encuentran los campesinos y la clase obrera y trabajadora explotada por estas entidades perversas de pensamientos positivos. ¿Será que nos hace mejor personas
o ser más que los demás, el exhibir un anillo con diamantes o cualquier otro tipo de joya muy costosa, será que me hace mejor ser humano el vestir ropa costosa y de marca, o vivir en lujosas mansiones, andar en lujosos autos, para tan solo aparentar ante los demás, mientras vemos frente a nuestros propios ojos a millones de niños morir de hambre o de desnutrición. La creación del sistema de conciencia mental basado en un par de opuestos introducida al Homo sapiens en el jardín del Edén por el diablo Jehová de los ejércitos es lo que permite que existan las distintas clases sociales y por ende los atropellos y las injusticias. La vida espiritual es opuesta a la vida materialista y consumista. La vida espiritual es humilde y sencilla, es simple e insignificante y no está basada en la codicia y la avaricia, no está basada en los pensamientos positivos o negativos. La vida espiritual genuina nada tiene que ver con la razón o el intelecto humano. Jesús de Nazaret le predicaba a los ricos y poderosos con pensamientos muy positivos de su época, diciéndoles que vendieran todas sus posesiones materiales para que las repartieran entre los más pobres y necesitados si deseaban ser salvos. Por lo tanto, la mentalidad positiva de los triunfadores y ganadores que destruyen la tierra y usan a los más débiles para ser sus esclavos no es el verdadero mensaje del Cristo Salvador de las Escrituras bíblicas. El mensaje de Jesús de Nazaret nada tiene que ver con el evangelio de la prosperidad económica predicado en las iglesias protestantes alrededor del mundo. El gran engaño religioso católico y protestante consiste en predicar el mensaje mental extraterrestre basado en un par de opuestos de la verdadera naturaleza del Dios celestial Jehová de los ejércitos, que es el mismo diablo Satanás, que es quien ha venido destruyendo a la madre tierra desde los tiempos inmemoriales, destruyendo de esta manera el verdadero cristianismo primitivo, original, al judaizar su verdadero mensaje de la salvación eterna. El diablo mental celestial genetista extraterrestre Jehová de los ejércitos, junto a sus compinches, fueron quienes alteraron la verdadera naturaleza espiritual del hombre primitivo desde los episodios del jardín del Edén. Dicha falsa espiritualidad mental ha sido transmitida de generación en generación hasta los tiempos actuales. La naturaleza original de la raza humana ha sido invadida por demonios con formas de pensamientos mentales duales para que pudieran desear todas las cosas de este mundo. El príncipe dueño de este mundo es el diablo Jehová de los ejércitos. El mal en el hombre se encuentra en el sistema de conciencia mental basado en un par de opuestos. Nos preguntaríamos, ¿qué cosa es vida espiritual? Pues la misma palabra lo define. Es vivir desde el espíritu, es caminar o vivir en el espíritu. Ahora, ¿y qué es vivir en el espíritu? Pues vivir en el espíritu es una forma de vida espiritual y el espíritu no desea nada las cosas materiales de este mundo. Por consiguiente, una persona espiritual no puede dejar ser seducido por las cosas mundanas que nos ofrece el diablo Jehová de los ejércitos para alejarnos de nuestra vida espiritual y más bien nos conectemos a través de la mente a su mundo materialista, consumista. Una vida espiritual es sabia y es perfecta. El espíritu tan solo hace el bien y jamás hace el mal, pues en el espíritu no existe un opuesto que se llame el mal. Por lo tanto, la vida espiritual, que es solo amor y luz, nunca es generadora de ningún tipo de injusticia o de males. Por primera vez en toda la historia humana sobre la faz de la tierra se está revelando cuál es el origen del mal y quién lo trajo al mundo, o desde dónde es que se opera este tipo de mal, y para comprenderlo se hace necesario saber la diferencia entre el bien y el mal, debido a que ese mismo mal viene vestido de luz. Ya vimos de qué manera los pensamientos positivos son generadores de todo tipo de mal, y esto lo ignoraba todo hombre sobre la tierra, pues la mayoría de los hombres acaudalados son muy ricos y los líderes religiosos hablan de las bondades de ser un hombre muy positivo ante la vida y a la vez pregonan que son cristianos u hombres espirituales muy buenos. Debemos de saber en dónde se encuentra la semilla del mal, que tiene un opuesto llamado falsa luz mental, y de dónde se genera tan solo el bien. Todas estas dudas
tendrán sus respuestas a lo largo de esta gran revelación, la cual es una verdadera primicia para esta humanidad. Una vez que sepan quién creó el mal y en dónde se encuentra, entonces se podrán dar cuenta de que en realidad sí existía un falso Dios llamado Jehová de los ejércitos, y podrán comprobar de que existe una vía espiritual de donde tan solo se puede hacer el bien. En realidad el ser humano no sabe distinguir qué cosa es la luz y qué cosa es la oscuridad. No sabe distinguir entre el bien y el mal. No sabe distinguir qué cosa es un Dios bueno y un Dios malo. Y todo esto debido a un engaño religioso que ya completa 6.000 años. Si existe el bien, por supuesto que también debe existir el mal. De lo contrario, no se podría estar hablando de personas buenas y de personas malas, o de luz y oscuridad. Si existe un Dios perverso y muy maligno como lo es Jehová de los ejércitos, también debe existir un Dios bueno, bondadoso y misericordioso, y esto quedará plenamente mostrado en esta revelación especial del Espíritu de Verdad Rubén López. Todos nosotros nos hemos preguntado alguna vez el por qué motivo existe el mal o quién lo creó, cuál fue su origen o por qué motivo le suceden las cosas buenas a las personas malas y las cosas malas le suceden a las personas buenas. Pues estos interrogantes siempre se encuentran sin respuesta alguna, porque no había una persona que pudiera revelar este gran secreto, pero ahora mismo y en el fin de los tiempos el Espíritu de Verdad Rubén López lo sacará a la luz y será una verdad absoluta e irrefutable que hará que se descubra un gran engaño religioso que ya completa 6.000 años. Está demostrado que existe el bien como también existe el mal. Ahora este mismo Espíritu de verdad demostrará que Jehová de los ejércitos no es generador de luz, porque su naturaleza es estrictamente de tinieblas y oscuridad. Por lo tanto, quedará probado que quien trajo el mal a este mundo fue el mismo Dios falso extraterrestre, genetista Jehová de los ejércitos, el Dios de los judíos, pero adoptado, tomado prestado por la religión católica y sus hijos rebeldes conocidos como los cristianos protestantes. El mal como tal viene en una presentación dualista. Esto significa que el mal también se puede presentar mediante una falsa luz, pues Satanás mismo se viste ángel de luz. Si existe el bien es porque también debe existir un poder superior creador de ese bien, y si existe el mal también debe existir una entidad maligna que la genere. Esto significa que si existe un Dios de amor y de luz, también debe existir un Dios opuesto al del amor y la luz, y esa entidad contraria generadora de todo tipo de mal no es otro que Jehová de los ejércitos, que es el mismo diablo Satanás, adorado por los creyentes del judaísmo, los creyentes del catolicismo y el protestantismo. No se puede imaginar uno ver un mundo espiritual en las personas generando el mal desde un espíritu de unidad, pues esto no es posible a menos que se trate de espíritus inmundos o malignos al servicio de Satanás. El mal tan solo lo puede generar un dispositivo creado por el mismo Satanás, y ese sistema infernal se llama el sistema de conciencia mental basado en un par de opuestos. Es bien sabido que este mundo es creado por Satanás y en él viven los hijos mentales de Satanás que lo desean. Este mundo creado por Satanás no es apto para la vida espiritual, de ahí que se hable de salvación. Oh Dios, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El bien y el mal no se encuentra fuera de nosotros. Tanto el bien como el mal se encuentra dentro de nosotros mismos, y es por este motivo que decimos que existe en nosotros una lucha diaria entre el bien y el mal, o sea, entre los pensamientos de la mente que sean todas las cosas de este mundo y los pensamientos generadores de unidad desde el espíritu que tan solo hacen la voluntad de Dios, rechazando las ofertas del príncipe de este mundo, Satanás, Jehová de los ejércitos, a través del sistema de conciencia mental. En el mundo existen muy pocas personas que tan solo hagan el bien y sean incapaces de hacer el mal. Estas son las personas que de verdad viven una experiencia espiritual, porque no permiten ser tentados desde los pensamientos del sistema de conciencia mental con opuestos. También hay otro tipo de personas que tan solo hacen el mal y son incapaces de hacer el bien. Estos son los hijos legítimos de Satanás. Entonces nos referimos a personas buenas y a personas malas,
y existe un tercer grupo, y que es el más grande de todos, y es el de las personas que a veces hacen el bien y otras veces hacen el mal, debido a que son movidos por el sistema mental dual, que puede amar de manera falsa porque le dice a su pareja o a sus propios hijos: te amo, y luego lo hieren con palabras o los golpean, o de manera aparente parecen ser muy buenas, pero son codiciosas hacia las riquezas materiales o hacia lo que ofrece este mundo. De esta clase de personas es que están compuestas las distintas creencias del mundo. Las personas que son, escúchese bien, las personas que no son espirituales están siendo gobernadas bajo la dualidad mental creada por Satanás, que es el mismo diablo Jehová de los ejércitos, pues los seres espirituales tan solo hacen el bien debido a que les han dado muerte al sistema de conciencia mental basado en un par de puestos de luz y oscuridad. Han vencido el mundo. La humanidad está compuesta por muy pocas personas buenas, pues la mayoría son personas demasiado malas, dañinas y perversas, generadores de todo tipo de mal. La existencia de las personas malas o perversas sobre la faz de la Tierra ya cumple 6.000 años, pues desde que la raza extraterrestre de los gigantes celestiales Anunnaki, a la cabeza del diablo Jehová de los ejércitos, alteró la verdadera naturaleza humana, espiritual, el hombre dejó de vivir una vida basada en la unidad espiritual, de donde tan solo se podía hacer el bien, y comenzó a vivir una experiencia mental basada en la dualidad, que es la única que puede mantener con vida este mundo o esta civilización muy cruel, injusta y muy malvada. Es todo un hecho de que existen personas muy dañinas, destructoras, malvadas y perversas, que quieren mutilar, torturar y aplastar a las personas más débiles, pobres e indefensas. Los podemos ver en narcotraficantes, violadores, asesinos, pero también los podemos ver en los empresarios industriales y terratenientes que explotan, humillan y abusan de sus humildes obreros o campesinos o trabajadores. Al encontrarse la semilla del mal dentro de cada uno de los seres humanos, es cuando aparece el concepto de la lucha entre el bien y el mal, la luz y la oscuridad. Pero dicho mal no puede operar si no existe algo que lo active, lo genere o lo motive. La codicia hacia los bienes materiales es el generador de la mayoría de los males e injusticias sobre el planeta Tierra, y es ocasionado por los tan apetecidos pensamientos positivos de los ganadores y triunfadores de los número uno, mientras que quienes son considerados de pensamientos negativos son los esclavos de la élite maldita que controla los hilos de este mundo infernal. La codicia hacia los bienes materiales es la que destruye la tierra y extingue la especie biológica del resto de los animales. La codicia es la que conduce a abusar de los más débiles e indefensos, es la que crea la corrupción, los robos, las guerras y las masacres. Las personas caen en los malos hábitos con las drogas, el juego, la pornografía o el alcohol, debido a la naturaleza del mal dentro de los seres humanos. Un Dios todopoderoso, muy bueno y misericordioso, no pudo haber creado al hombre con tales deformaciones tan malignas, dañinas y tan perversas. El mal introducido dentro del Homo sapiens primitivo se extiende a todas las áreas de nuestra vida. La mente creada por los Anunnaki gigantes del jardín del Edén le han hecho demasiado mal a todo lo que habita sobre la madre tierra que nos vio nacer. El sistema de conciencia mental ha venido evolucionando de manera acelerada y alarmante. Entre más evoluciona el sistema de conciencia mental, más daño se le ocasiona al ecosistema y a la población más pobre e indefensa. El mal se encuentra dentro de cada una de los cientos de miles de iglesias o centros de culto alrededor del mundo, dirigida por hombres extremadamente ricos y poderosos, plaga maldita, vividora y sinvergüenza, codiciosa hacia los bienes materiales. El mal se encuentra en los distintos tipos de gobierno, no importando cuál sea su ideología. El mal se encuentra entre los hombres más ricos y poderosos, como también se encuentra entre las personas más pobres y miserables. El mal no tiene distinción de clases sociales, raza o cultura. El mal causa mucho daño. El mal lo realiza el comunista, el socialista, el demócrata. El mal lo causa el rico y el pobre. El mal lo causa el católico, judío, protestante. Lo causa el musulmán, el hinduista. El mal lo causa el chino, como también el argentino o el australiano. Toda la raza humana obra el mal de una u otra forma, en menor o mayor grado, debido a que todos tenemos la semilla del mal dentro de nuestros propios cuerpos.
El árbol del conocimiento del bien y del mal del jardín del Edén es el mismo sistema de conciencia mental basado en un par de opuestos, creado por el diablo celestial gigante alado Anunnaki, Jehová a los ejércitos. Jehová a los ejércitos es una entidad biológica mental extraterrestre con intelecto y con razón que puede hacer tanto el bien como el mal, entidad maléfica y perversa que puede bendecir como también puede maldecir. Es una entidad no eterna que tiene boca para hablar y manos para escribir, como también pies para andar. De ninguna manera este falso Dios puede ser el mismo Dios del cual se refirió Jesús de Nazaret cuando decía que su Padre tan solo era luz y que en él no existía tiniebla alguna, debido a que no era una entidad mental que pudiera obrar tanto el bien como el mal, como si lo pueda hacer el diablo, Jehová a los ejércitos y los hombres sobre el planeta Tierra. Jehová dijo en la antigüedad: hemos creado al hombre a nuestra imagen y semejanza, refiriéndose a la naturaleza mental basada en un par de opuestos. Jesús de Nazaret decía: mi Padre es solo luz, a mi Padre nadie lo ha visto. Con esto queda demostrada la existencia de dos dioses distintos, de dos dioses con naturaleza contraria. El primer Dios fue quien introdujo el pecado en el hombre, y este fue el origen del mal que hace pecar al hombre en contra de su verdadero creador. Les estoy demostrando que Jehová a los ejércitos es el mismo Satanás adorado por los judíos, los católicos y los protestantes. Jehová a los ejércitos, a través de los distintos líderes religiosos, materialistas y codiciosos, se muestra como una entidad amorosa de luz, no siendo otra cosa que un Dios de oscuridad y de tinieblas. Las tinieblas es lo opuesto a la luz. Esto significa que existen dos dioses distintos, uno falso que habita en las tinieblas y que es el dueño de este mundo de tinieblas, y otro Dios que tan solo es luz y su reino no es de este mundo, pues su reino es eterno y no es terrenal. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está aún en tinieblas, decía Jesús de Nazaret. Jehová dijo que es de luz mientras aborrece a los seres humanos. Tan es así que los asesinó en un diluvio universal mediante un gran genocidio, al igual que lo hizo en los eventos de Sodoma y de Gomorra, y promete hacerlo de nuevo en el fin de los tiempos. Esto demuestra que es una entidad infernal, perversa de tinieblas, y es el diablo mentiroso dueño de este mundo en el cual no hay luz alguna. Las órdenes dadas por el diablo Jehová a los ejércitos, a su escuadrón de la muerte, que se conocen con los nombres de patriarcas o profetas en el Antiguo Testamento, era: a quienes no crean en mí y adoren a otros dioses aparte de mí, vayan a sus ciudades y no dejen con vida nada que respiren. Vayan y maten a todos los hombres, mujeres y niños y animales, no dejen nada con vida. Violen a sus mujeres, abran los vientres de las que están encinta, saquen sus ciudades y roben todos sus tesoros. El Espíritu de Verdad, Rubén López, está revelando de manera contundente cuál es el origen del mal y en dónde éste se encuentra. Jehová de los ejércitos dijo: mi pueblo elegido es Israel, yo soy el creador del bien y del mal, en mi naturaleza hay luz y hay tinieblas. Este Dios alienígena sin vergüenza mental le da riquezas tan solo a sus elegidos, crea la esclavitud, las guerras, violaciones, matanzas, odios, venganzas. Un Dios piramidal y patriarcal, es el padre de los masones. Esto tan solo es propio de la dualidad mental, lo que hace ese sinvergüenza. Mientras que Jesús de Nazaret decía que se debía amar incluso a nuestros propios enemigos. La unidad espiritual no permite hacer ningún tipo de mal, por lo tanto, quienes obran el mal son hijos del diablo, Jehová a los ejércitos. Jesús decía que en su Padre no hay tinieblas. Esto significa que no es una entidad mental, es un Dios de unidad espiritual. Queda demostrado que el origen del mal y de la dualidad mental que gobierna al hombre sobre la tierra tan solo tiene un nombre, y ese nombre no es otro que el de Jehová a los ejércitos, el Dios gigante Anunnaki de los ejércitos. Jehová creó la esclavitud, los gobiernos tiranos. Jehová es el amo y señor de las tinieblas y de la oscuridad, el príncipe de este mundo. Jehová creó las injusticias y las distintas clases sociales. Jehová es el padre de la mentira, el engaño y las manipulaciones. El sistema de conciencia mental basado en un par de opuestos es una creación 100% extraterrestre. El Espíritu de Verdad, Rubén López. Correo de contacto: rubendarisaristi@hotmail.com.